Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy día. Gracias por la espera, tuvimos ahí unos minutitos de retraso, así que les agradecemos harto a quienes estaban en la sala de espera. Me presento, mi nombre es Claudia Díaz, yo soy coordinadora de procesos pedagógicos del programa PASE y hoy día nos encontramos para dar este hito de lanzamiento que son, nuestros cuadernillos de mediación cultural, entre ellos el de radioteatro y el de fanzine. Esta es una actividad que nosotros la enmarcamos en algo mucho más grande, que es el desarrollo de comunidades de aprendizaje en el área de educación artística. Nosotros como programa PASE somos un programa que acompaña a 7 establecimientos dentro de la región metropolitana. Tenemos representantes de nuestros 7 establecimientos hoy día, así que agradecemos ahí a los profesores, a los equipos directivos y a todos quienes nos están acompañando hoy día. Este para nosotros es un momento muy importante, ya que estos cuadernillos han tenido 2 años de elaboración. Tenemos durante este año, hemos ido haciendo algunas de las actividades de implementación en los establecimientos que ya están aquí, pero era un momento importante poder compartirlos con la comunidad en general. Nosotros hoy día, además de estar como programa PASE, donde se encuentra nuestro coordinador Fabián Retamal, nuestra coordinadora de comunicaciones Lidia Cebaras, también contamos hoy día con la presencia de José Miguel Labrín, director de Asuntos Comunitarios de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y con la encargada de mediación cultural de nuestro equipo, Carla Jiménez. Ahí si quieren levantar sus manos, saludar a quienes hemos nombrado, después vamos a ir nombrando a los profesores también, quienes nos están acompañando, cada uno ahí va a tener su momento para poder saludar a todos quienes estamos aquí, y le doy el pie para que José Miguel Labrín nos pueda saludar, nos pueda comentar un poco del contexto en el cual estamos hoy día. José Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos y todas por estar en este hito, como decía anteriormente Claudia. Para mí de verdad que es un gusto haber tenido una semana de actividades PASE. Quisiera agradecerle muy profundamente al equipo del programa, agradecer a Fabián su liderazgo en esta línea de trabajo, porque hemos visto de qué manera un programa que se instala pensando en el acceso abre rutas, abre caminos para poder desarrollar de mejor manera un trabajo vinculado a la educación. En este sentido, todos los esfuerzos que ha desarrollado el programa PASE nos invitan a reflexionar sobre la educación pública y la generación de comunidades en esta perspectiva, en una perspectiva amplia, donde en el fondo el trabajo pensado en intervenir o en gestionar espacios, donde la voz de los estudiantes, la voz de los profesores y las profesoras, de los distintos actores de la educación, sea un eje reflexivo de generación de conocimiento que nos permite, en el fondo, generar este puente, ¿no?, entre la universidad y el mundo de la escuela, de los liceos, que creo que es un elemento muy importante, muy significativo del trabajo de PASE. Sé que estoy con problemas de conexión, espero que me estén escuchando. Si no es así, me lo comentan. Quisiera solamente añadir lo importante que es también el trabajo en el campo del arte y de lo que implica generar comunidades desde el arte. Habitualmente el arte se ha visto como una posición distinta a la de producción de conocimiento. Y yo creo que si hay algo que podemos reflejar hoy, es justamente cómo la creación, cómo el trabajo creativo es también una forma de producir nuevas perspectivas con respecto a la pedagogía y cómo hacemos circular ese conocimiento en nuestros propios espacios. Creo que es un elemento muy importante del desarrollo de estos cuadernillos, más allá de su labor estrictamente pedagógica y de su uso pedagógico, sino que en términos de abrir esa ruta, ¿cierto?, donde miramos el arte también como un elemento gestor y productor de conocimiento. Y también felicitar al equipo por haber pensado en 2 tipos de expresiones de lenguaje tan próximos a nuestra vida cotidiana, y particularmente a la vida cotidiana de aquellos jóvenes con los cuales queremos poner en práctica estos cuadernillos. Pensar en el fanzine, en el radioteatro, en darle esa posibilidad a los estudiantes de poder mostrar su voz y de expresar en imágenes aquellos mundos que están en el fondo viviendo, experimentando
abre también ese legítimo o esa legítima expectativa de poder ver reflejado en la pedagogía también la voz de los estudiantes. Creo que el comprender esos dos soportes que nos proponen los cuadernillos como una instancia también democratizadora de dar la palabra y de ceder poder, ¿no? Frente a los jóvenes en el espacio creativo que nos ofrecen estos instrumentos, también un elemento muy significativo de vínculo, de poder comprender estos espacios también como un espacio de cercanía a aquella historia. Lo hemos visto también en las otras presentaciones del libro de Pase, donde ese sello está bien marcado, ¿no? De generar esa posibilidad de dar el habla a quienes muchas veces simplemente escuchan. Y yo creo que el habla, la imagen, la representación es un elemento significativo. Y contarles también que como Dirección de Asuntos Comunitarios, nuestra preocupación por el arte es transversal y es un elemento también significativo de cómo comprendemos este campo, ¿no? Lo tenemos acá presente con la mediación cultural como un ejercicio también político finalmente de cómo nos vinculamos con la ciudadanía desde las distintas manifestaciones artísticas, pero también el apoyo sostenido como Dirección de Asuntos Comunitarios tenemos a la Facultad de Arte de nuestra universidad, en términos de ir relevando el lugar de la creación también en una propuesta de educación superior pública y también, por cierto, en este caso, como un elemento gravitante de lo que implica la educación, también secundaria. Así que darle a ustedes muchísimas gracias por ser parte de esta construcción de comunidad, que estos documentos sean útiles para su trabajo y que puedan seguir contando con el apoyo tanto del programa, pero también de nuestra Dirección de Asuntos Comunitarios, por cierto, de la Vicerrectoría que nos acoge en este camino. Así que muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar en esta ceremonia. Muchas gracias, José Miguel, gracias por esas palabras. Nos honra que nos considere y que estemos todos aquí conectándonos para trabajar en función de lo que es la cultura y las artes. Nosotros sabemos que en nuestro país es un proceso difícil el trabajo creativo, el trabajo artístico, de darle relevancia a los espacios educativos. Provenimos de un espacio donde la cultura no ocupa los primeros lugares. Sabemos que durante los últimos 2 años ha bajado en promedio un 0,5% el presupuesto para culturas. Hemos visto continuamente cómo esto ha ido afectando los distintos espacios culturales que existen en el país. Si bien Chile hace 70 años no tenía ni siquiera 30 museos, y hoy día cuenta con casi 150 como espacios institucionales donde se puede generar la difusión del arte y las culturas. Estos han tenido que enfrentarse a una serie de situaciones que van desde el presupuesto hasta la valoración desde la institucionalidad política de ellos como espacio para el trabajo del arte. En este marco nosotros sabemos que esto se irradia a todos los espacios de la sociedad. Nuestras escuelas no están exentos de eso, nuestros liceos que están insertos en comunidades de alta vulneración, con IBES que así lo demuestran, también han tenido que enfrentarse a tener que seguir proveyendo a sus estudiantes de arte, de cultura, de espacios creativos, de espacios para soñar, enfrentando distintas situaciones de adversidad. La pandemia también nos ha confrontado y también los ha puesto en tensión, ha significado que en muchos casos asignaturas como teatro, como arte, como música, no tuvieron un espacio privilegiado dentro de lo que fueron las priorizaciones curriculares. Nosotros lo vimos el año pasado y por eso nos pareció tan relevante comenzar a dialogar en torno a comunidades de aprendizaje que tuvieran un foco en el arte, que permitieran a los profesores trabajar en conjunto, dialogar y ir viendo con ventanas cómo otros están abordando esto, cómo otros hacen posible que nuestros estudiantes no solo se acerquen al arte institucional, sino que ellos mismos se conviertan en creadores, se sientan sujetos que pueden producir y que pueden producir conocimiento, que pueden producir cosas que también conecten a la sociedad. En ese marco, nuestra línea de mediación cultural ha ido abriendo caminos, ha ido contactando a los distintos profesores y esperamos que así siga avanzando este proceso. Como ustedes saben, este es un primer hito. Nosotros más adelante en la sesión les vamos a comentar qué otros hitos queremos ir trabajando, pero para comenzar a estar todos en sintonía, vamos a comentar qué es el trabajo que realiza Mediación Cultural del programa PASE, y para eso vamos a escuchar a su coordinadora, Carla Jiménez, y la acompaña hoy día Valentina Acevedo, quien es licenciada en Artes Visuales y estudiante de Pedagogía en Artes Visuales, que está
y es parte de los programas de acompañamiento tutorial y de mediación cultural con los que nosotros trabajamos. Es decir, vamos a tener ahí la visión de la coordinadora, pero también vamos a tener la visión de los estudiantes que hoy día están trabajando y siendo impactados por este proceso. Carla, Valentina. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. Con el equipo de mediación estamos súper contentas y contentos y contentes de iniciar esta primera acción. Y claro, hoy día me acompaña la Vale, que es estudiante también de la Universidad de Chile, como decía Claudia, actualmente de la pedagogía en artes visuales. Pero además también es artista visual, así que hay una conjugación de saberes bien importantes también. No sé, Vale, si te quieres presentar tú también o comentar algo más. Agradecer en verdad la instancia para estar aquí, de conversar como con las demás personas invitadas y de que podamos conversar también de las actividades que hemos hecho en mediación. Sí. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación que tiene que ver con el área. También comentarles de alguna forma que en este proceso de virtualización en el que hemos estado casi 2 años ya de trabajo, el contacto que hemos tenido con las y los docentes de los liceos PASE ha estado más bien vinculado al área de exploración y orientación vocacional. Y por otro lado, a estos 2 proyectos que conformamos y elaboramos el año 2020, así que ha sido un proceso extenso, pero también muy enriquecedor, con la participación de varias y varios estudiantes que conforman los equipos de forma semestral. Dentro del proceso de construcción de los cuadernillos hubo un equipo distinto al que tenemos hoy día, y también se han ido sumando otras propuestas a lo largo del camino, en base un poquito a lo que decía también Claudia hace un ratito atrás, que tiene que ver con cómo las artes también pueden tener algún lugar dentro de otros espacios curriculares de la escuela pública, que son los liceos con quienes nosotras trabajamos. Así que con Valentina les vamos a presentar inmediatamente acá de qué se trata esto de mediación cultural. Y a mí me gustaría preguntar muy brevemente, si es que también nos quieren ir comentando por el chat de pronto, ¿qué creen ustedes que es mediación cultural? ¿Cómo que se imaginan cuando uno dice mediación cultural? No sé si alguien tiene alguna apreciación, si quiere comentarlo por el chat o levantar sus micrófonos también. ¿No tenemos ninguna opinión todavía? Bueno, yo quería decir algo, Carlita. Saludos a todos y todas. Mediar en cualquier aspecto tiene que ver con vincular, tiene que ver con ser puente. O sea, podríamos hablar de pontífice, pontificar. Y podríamos hablar de ser un vínculo de saberes y de actividades culturales que permitan el desarrollo integral de los seres humanos. Eso es cultural. Todo lo que realiza el ser humano es cultura, y la mediación es llevar esa cultura al desarrollo integral del ser humano. Sí, coincido, comparto absolutamente lo que dice la profe Alejandra, y también de pronto, Valentina, si podemos ir comentando también cómo se ha ido conformando este modelo de trabajo dentro de la universidad, porque además de tener un modelo de mediación, trabajamos en base al acompañamiento estudiantil, y ahí se genera un puente o una vinculación, como dice Alejandra, también bien interesante. Así que dejo a la Vale primero para que pueda compartir algunas experiencias o apreciaciones propias. Gracias, Carla. Bueno, agradecer también lo que dijo la profe Alejandra, que también coincido con ella. Y tal como lo decía, lo que hacemos nosotros en mediación es generar como este puente. Y es el puente que tenemos desde el grupo de estudiantes de la universidad con los estudiantes y las estudiantes de los liceos y colegios PASE. El equipo de mediación cultural está liderado aquí por la Carla, pero conformado por una estudiante de cada facultad en donde existe este programa.
Entonces, no todas las personas que estamos cumpliendo las labores de mediación son necesariamente ligados como a algo artístico. O sea, hay personas de derecho, de odontología, de trabajo social. Entonces podemos abordar nuestro acompañamiento desde muchas aristas. Y tenemos un trabajo que es transversal entre nosotros y intentamos que también se dé así con los y las estudiantes para motivar así la educación artística, pero también como conocimientos variados, como sobre las emociones, los procesos que están viviendo ellos, ellas, como de cuestiones vocacionales para incentivar el ingreso a la universidad, la continuación de estudios, como que vayan conociéndose, y también que a partir de estas actividades culturales, artísticas, recreativas, sea un espacio de confianza para tanto educar, pero también de como una exploración emocional y personal. Eso me gustaría decir como del programa. Acá tenemos, vale, otra apreciación de Isabel que nos dice que entiende la mediación como la integración entre dos procesos. Por lo tanto, para ella es la vinculación con el acercamiento de la cultura, entendiendo que todo tipo de cultura, puede ser música, artes, letras, etcétera, tiene que ver con esta vinculación con las personas. Voy a también mover la lámina para que podamos ir hacia lo siguiente. De alguna forma lo que estamos presentando hoy, como este hito inaugural también de una comunidad de aprendizaje del área de educación artística, tiene que ver con nuestro propio proceso de virtualización de los procesos culturales, entendiendo que lo que trabajamos, como alguien ya lo señalaba anteriormente, tiene que ver con la restitución o el pleno ejercicio de los derechos culturales de todas las personas en base a las comunidades a las cuales pertenecen. Así que en ese sentido, Valentina, quizás podríamos también comentar con esta lámina que acompaña el relato, cuáles fueron esos procesos y cuáles fueron esas instancias en las cuales estuvimos desarrollando la labor y del programa de mediación cultural con el equipo. Claro, esta en verdad es como la bajada más práctica, real, de cómo hemos intentado acercar estos conocimientos a los y las estudiantes. Y aquí tenemos como nuestras 3 actividades como estrellas que hemos intentado repetir en todos los establecimientos, que partimos con los recreos virtuales y se basaron en taller online de fanzine y de cartografías estudiantiles. Ahí se puede ver como uno de los resultados de los dibujos de fanzine. Lo que buscábamos en esas actividades era que, aparte de conocer la herramienta del fanzine y un poquito de cómo es su historia o de cómo está conformado esta herramienta, era que también pudieran plasmar sus emociones en contexto de pandemia, entendiendo que el encierro a los y las estudiantes les afectó muchísimo, y que pudieran tener un espacio para desarrollar su creatividad y expresar también como estas emociones, sentimientos, ideas, y que pudieran verbalizarlas como en los mini equipos que trabajamos, y que también pudieran quedarse como con un resultado visual, que fue súper entretenido ver que a todos y todas las personas que participaron estábamos como en un lugar común, como todas las cosas que nos estaban pasando a los demás. En el taller de cartografías lo acercamos a los territorios físicos en donde están los liceos, pero también sus casas, como intentando hacer este mapeo de lugares significativos para los y las estudiantes, que por ejemplo aquí en la imagen dice Liceo Politécnico San Francisco, y dice, aquí gané 2 años de experiencia y perdí 2 años de estudio, que aparecen cosas muy graciosas también en los comentarios de los y las estudiantes, y pueden ver de manera interactiva cuáles son los lugares que las otras personas
les era más significativo, o incluso como ver que el mismo lugar, por ejemplo, una plaza del liceo que quedara cerca, era como el lugar común donde los estudiantes se reunían, y también como ver la importancia que tuvieron en el momento en que se podía ir presencial, como todas esas instancias de encuentro. Y por último está el laboratorio de exploración vocacional, donde hicimos una pizarra interactiva en donde podían escribir qué era lo que más les indignaba, lo que más amaban, y aparecen cosas muy graciosas como lo que más me indigna es BTR, o cuestiones mucho más significativas como gente enojada, personas mentirosas. Ahí pudimos como reflexionar acerca de eso, qué nos parecía también de lo que decían los compañeros a nosotros, y de las cosas que más amaban, cuestiones como ver Netflix, como autos o películas, pero también otras cuestiones como de actividades que podrían ser significativas al encontrar su vocación. Por ejemplo, como me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta leer, y ahí pudimos hacer como una reflexión que era más una tarea para la casa de ir dándole vueltas, qué cosas amo, qué cosas me indignan, y de cómo esas dos cuestiones pueden emerger cosas tan significativas como la vocación. Entonces, en estas tres actividades, que si bien son súper distintas, tenemos como foco principal que puedan ver cuestiones emocionales, ver cuestiones vocacionales, pero también cosas culturales y artísticas, que es como nuestra misión ahí de acercar las artes, la educación artística a las personas que participan de nuestros talleres. Sí, solamente agregar de pronto a lo que señalaba recién Valentina, el que estos procesos también que estamos compartiendo hoy día, que tienen que ver con el programa de mediación, en tanto que programa de acompañamiento estudiantil, relevó hartas cosas importantes, por ejemplo, que por supuesto son cosas que ustedes como docentes también seguramente tienen muy claro y muy de cerca. Entonces, el contexto crítico que manifestó o también profundizó la pandemia tenía que ver muchas veces con el ámbito relacional, con lo intersubjetivo, con los intereses diversos de todas las personas. Entonces, por ejemplo, recuerdo que uno de estos procesos que tiene que ver con los talleres de fanzine o radioteatro también, develó que muchos estudiantes en proceso de pandemia intentaban trabajar sus emociones a través del dibujo, de la música. Nos encontramos con varios artistas dentro de los talleres. Por otro lado, por ejemplo, el taller de cartografías también develó otra información, que nosotros también hicimos un ejercicio de traducción de todos estos procesos artísticos y culturales, porque en cartografía, por ejemplo, también las plataformas que usamos, que son netamente virtuales, que fue un Padlet, también nos permitió visualizar las comunidades de estudiantes que teníamos y también la heterogeneidad de la comunidad de estudiantes, porque los liceos con los cuales nosotros trabajamos, muy bien lo saben ustedes, tienen una alta matrícula de estudiantes migrantes. Entonces, muchos de nuestros recursos digitales, por ejemplo el de cartografías, a través de este mapeo colectivo, tiene puntos georreferenciados desde Haití, Puerto Príncipe, hasta Punta Arenas o Coyhaique. Entonces son estudiantes que tienen pertenencias territoriales distintas y solo logramos conocerlas en la medida en que íbamos trabajando este tipo de cosas. Me voy a adelantar un poquito a la siguiente lámina para comentarles también cómo fue este ejercicio de traducción y cuáles son las cosas que nosotros utilizamos para trabajar. Muchas veces las artes son consideradas como dentro de los procesos de interrelación o están muy cercanas también a aspectos emocionales. Entonces nosotros trabajamos las artes y los lenguajes artísticos a través de la subjetividad. La subjetividad de cada una de las personas con las cuales estamos y también con las experiencias subjetivas que cada quien tiene. Que sería uno de los ejes transversales y dentro de este marco o modelo que también se devela en este proceso. También, como comentábamos antes, trabajamos en base a la restitución o al pleno ejercicio de los derechos culturales, porque entendemos que la educación es un pilar de la cultura.
Y los contextos educativos en los que estamos son diversos, como son también diversas las personas que hoy en día nos encontramos acá. Y otro factor importante, que sería el cuarto en este diagrama que aparece aquí, tiene que ver con los aspectos de comunicación. No solo con la comunicación entendida como un medio de expresión a través del lenguaje, sino que también en el sentido de que todas las personas nos comunicamos y nos expresamos de distintas formas, por lo tanto también tenemos distintas inteligencias asociadas a esto. Y también resguardamos que estos espacios sean lo más seguro posibles, que le generen comodidad a las y los estudiantes que acceden, que sea dentro de un clima de respeto, que si tenemos algunas opiniones que son contrarias o disonantes, resolverlas en ese momento, pero siempre desde un marco de tolerancia, porque también entendemos que los procesos educativos, mucho de eso tiene que ver también con un componente comunicativo. En la aproximación o la cercanía que tenemos con las y los estudiantes con quienes estamos, tanto nosotras como ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos pasar a otra arista. No sé si cuando estábamos presentando hubo alguna pregunta o se levantó algún comentario, que los vamos a ir recordando también. Cuéntenme. Sí, Carla. Pablo Salinas, profesor del Centro Educacional Mariano Latorre, comenta que el trabajo de cartografía fue un buen marco referencial para la vida de los estudiantes y que lo aplicó durante la pandemia con estudiantes de primero medio en artes visuales. Así que, bien, profe, gracias. Ahí está Pablo. Qué bueno conocer esa experiencia, porque también las metodologías que hacemos, la idea es que puedan efectivamente replicarla, sobre todo ahora que estamos en esta instancia de lanzamiento, que esa es nuestra idea finalmente, poder compartir las metodologías que hemos diseñado para que puedan ser implementadas por otras personas. Voy a pasar entonces a comentarles qué es esto de los cuadernillos pedagógicos. Y es importante también señalar o reiterar también que en este proceso de virtualización, lo que tuvimos también tiene que ver con una forma de operar que estaba atravesada por el contexto de pandemia que estábamos viviendo todas y todos. A veces la sensación de las y los estudiantes tenía que ver más bien con una sensación de estar muy solas o solos dentro de sus casas, con sus realidades familiares personales, pero también enfatizando que lo que nos estaba pasando era de alguna forma colectivo. Entonces esas sensaciones también las fuimos recogiendo en ese espacio. Y los cuadernillos finalmente son un proceso que tiene que ver con la virtualización, como seguramente les pasó también a ustedes en sus propios espacios de clases, y tiene que ver con dos proyectos que nosotros desarrollamos el 2020, un poco, confieso también, a la deriva o intentando saber qué podíamos hacer, cómo podíamos seguir operando el programa de acompañamiento estudiantil en el contexto de pandemia, y se nos ocurrió presentar estas dos ideas. La primera de ellas fue el taller online de fanzine, que fue un proceso que estuvo sentado en el primer semestre del año 2020, y el segundo fue el proyecto de radioteatro por audios de WhatsApp, que lo realizamos y lo implementamos el segundo semestre. A partir de estas dos experiencias, que fueron trabajadas con distintos grupos de estudiantes, en un año 2020 que fue claramente mucho más complejo y crítico, para todos nosotros acá que desempeñamos labores de docencia o educación, nos permitió también conocer de alguna forma qué es lo que estaba pasando con ese estudiante que no lográbamos ni siquiera ver por pantalla. Entonces diseñamos estas dos metodologías, estos dos proyectos artístico-culturales, que también permitían que los estudiantes no necesariamente tuviésemos que forzarlos u obligarlos a aprender sus pantallas, por ejemplo, sino que siempre fue desde un lugar de comprensión que ese estudiante, si no abre su pantalla, tiene que ver con otros motivos, y no con que posiblemente no esté interesado en lo que está haciendo o en la actividad en la que está participando, sino que el proceso es distinto. Entonces llegamos a la conformación de estas dos cosas. El primero de ellos fue el taller online de fanzine, como señalaba, que finalmente nos llevó a exponer un prototipo de papel, un artefacto de papel, donde tradujimos un proceso que es manual, es un artefacto. Entonces nosotros hacíamos un taller online
donde los estudiantes les enseñamos a plegar una hoja de papel que podía ser nueva, usada, del cuaderno que jamás nunca más usaron después de la revuelta social de octubre de 2019, cualquier material que tuviesen a disposición podían usarlo para eso, y nos sirvió para tomar atención de precisamente el aspecto más emocional y subjetivo que estaba viviendo cada persona. Este, por ejemplo, es un fanzine que diseñó una estudiante del Liceo Gabriela Mistral de Independencia, que es Daniela Quijada, y era una estudiante de cuarto medio. Y acá, como ustedes pueden observar, también tiene que ver con un proceso bien íntimo, bien personal que está viviendo la estudiante en el contexto de pandemia. Y que también le permitió, a través del dibujo, a través de la creatividad, de la ilustración, poder también gestionar emociones. Y yo creo que eso fue también muy importante de conocerlo en ese minuto. Lo relevante también de los cuadernillos que estábamos comentando hoy día, y que les vamos a entregar los links de descarga, por supuesto que también van a estar presentes para descargar en la página o en el portal del PASE de la universidad, y también se los vamos a hacer llegar de forma interna a través de correos electrónicos, tiene que ver con la propuesta metodológica. Yo siempre se me olvida decir esta parte, pero yo de formación no soy profesora. Yo estudié otra cosa y me he dedicado hace un rato a la mediación cultural, principalmente como educadora de museos. Y ahí es un primer vínculo que también me permite poder observar los procesos pedagógicos desde una herramienta metodológica como la mediación cultural, que ya comentábamos tiene que ver con una serie de acciones o de prácticas pedagógicas que tienen sentido a través de los procesos culturales. Y la bajada que le dimos a cada uno de los cuadernillos, que ustedes van a acceder también posteriormente, es una propuesta metodológica que permite también poder utilizarlo dentro de la sala de clases. No necesariamente dentro de la asignatura de artes visuales o de música, sino que también en otros procesos que sean importantes o de poner en relevancia para los estudiantes con quienes ustedes también trabajan. En razón de ser una propuesta, evidentemente también puede ser modificada porque todas las experiencias son únicas. Entonces, acá también van a encontrar dentro de estas planillas o estas fichas descriptivas el cómo se puede implementar cada uno de los proyectos que estamos presentando el día de hoy, también con cada una de las etapas o los momentos que tiene cada una de las sesiones de taller que fuimos realizando. Y mucho de esto fue en base a la falla y el error, a darnos cuenta qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Por otro lado, también como dentro del proceso docente, pedagógico, es importante también considerar las evaluaciones que podemos tener. En el contexto de pandemia, las evaluaciones fueron más bien de forma distinta, quiero decir, a lo que a lo mejor estábamos acostumbrados. Ustedes podrán decir o saberlo con más profundidad que yo. Entonces también hay un diseño muy simple que puede ser esta tabla de cotejo, por ejemplo, que acompaña el cuadernillo pedagógico de fanzine, que permite saber cuál es el autoaprendizaje del estudiante en este proceso creativo y más bien expresivo. Por último, el segundo proyecto que realizamos, que fue el taller de radioteatro, lo hicimos pensando también en cuál era el lugar del cuerpo, de las corporalidades en el proceso virtual de enseñanza. ¿Qué lugar tenía la práctica artística o cultural o los procesos pedagógicos a través del cuerpo del estudiante que, como bien sabemos, las pantallas estaban casi siempre apagadas? De hecho, nosotros tenemos una compañera dentro del equipo de mediación que siempre dice que de repente algunos talleres suelen ser como una sesión de espiritismo. No sé si a ustedes les pasaba, a nosotros nos pasó mucho en algún momento, porque había mucho silencio, mucha cámara apagada, pero eso no significaba que el estudiante no estuviese presente. Entonces, tratamos de también considerar ese elemento que tiene que ver con lo corporal, y también cómo el cuerpo es un medio de expresión. Entonces, también utilizando algunas plataformas que podían ser las más transversales, las más básicas que un estudiante
pudiese contar en ese momento, como podía ser un dispositivo de celular, más bien celulares que computadores además. También pensamos en que el radioteatro, como esta imagen clásica de los años 50, donde la familia se reunía en torno a una radio, era una experiencia familiar relevante, también pudiese ser una forma de llevarlo hacia la experiencia de las y los estudiantes que estaban más bien un poco solitarios dentro de sus casas, o sus procesos pedagógicos también eran un poco en soledad. Y también empezamos a diseñar esto. Este proceso fue un poco más largo, fue un proyecto más robusto, que implicó también la generación de otros recursos. Nosotros solicitamos la colaboración de una actriz, de Victoria Hernández, actriz de la universidad también, que nos colaboró en la elaboración de 4 videos tutoriales, que tenemos colgados en el YouTube del PASE, están a disposición para que cada quien los quiera usar. En cada uno de ellos aparecen distintos tipos de ejercicios dirigidos hacia, por ejemplo, la sonoridad, la proyección vocal, cómo poder hacer que el sonido sea más alto, más bajo, más agudo, cómo darle una sonoridad distinta a un mensaje que puede ser presentado a través de WhatsApp y de los audios, como una herramienta base. Y también diseñamos una estructura y una planificación para que cada una de esas sesiones pudiese funcionar y fuera también en concordancia, porque este fue un proyecto mixto. Nosotros trabajábamos sesiones virtuales online semanalmente, pero también indicábamos una tarea para la casa, que era a través de estos videotutoriales que están en YouTube. Entonces íbamos conjugando ambas cosas, para tampoco agotar a las y los estudiantes, entendiendo que estaban con otras cargas también. Este proyecto tuvo una duración de 1 mes de producción, y también hubo un proceso de postproducción de las pistas de audio. Estas pistas de audio ustedes las pueden encontrar en el mismo cuadernillo, y también los resultados de la primera implementación de este proyecto también están en el YouTube del PASE. En esa oportunidad participaron estudiantes de distintos liceos del país. No solo fue dirigido a estudiantes de liceos PASE, sino que también se inscribieron otros estudiantes de otros liceos. Y también en tanto que propuesta metodológica se presentan las fichas descriptivas, son 4 en este caso, y están a disposición para que cada una y cada uno de ustedes pueda de pronto utilizarlas, revertirlas, transformarlas, convertirlas en otra cosa, como parte de estos procesos creativos y también expresivos que fuimos encontrándonos en el proceso de virtualización de la enseñanza a través del programa de mediación cultural del PASE. Le doy el pase a su vez, pero el pase con otra letra, a Claudia nuevamente. Claudia nuevamente, sí, siempre vuelve a mí. Gracias Carla y gracias Valentina por esa ventana para poder mirar lo que es mediación cultural y sobre todo lo que ha sido este proceso de trabajo con los establecimientos, de trabajo con distintos estudiantes en distintos lugares de Chile, y cómo esto finalmente se convierte y se va a terminar traduciendo en compartir esta experiencia. Si bien los cuadernillos son un insumo pedagógico que puede ser implementado directamente con los estudiantes, también nos permite pensar en nuestros propios procesos como docentes, como en este ensayo y error, en este ir trabajando con nuestros estudiantes, nosotros descubrimos intereses, descubrimos habilidades de los jóvenes y descubrimos sobre todo cuán importante para ellos es poder expresar lo que son y lo que sienten, y cómo en este mundo que cambia ellos también van cambiando. Así que ya está el link de descarga de los cuadernillos en el chat de este evento para que ustedes puedan revisarlo, puedan descargarlo, van a también poder compartirlo con su comunidad educativa, que tenemos representantes de los 7 establecimientos, así que quedan totalmente disponibles para ustedes. Pero habiendo hecho la mención, tenemos a nuestros docentes hoy día y nosotros dijimos que este era un hito de comienzo para un trabajo de comunidades. Y toda comunidad tiene que conocerse, tiene que visibilizar y también tiene que valorar lo que va ocurriendo dentro de ella, y para eso nosotros hemos querido darle un espacio destacado a nuestros profesores. Tenemos aquí
4 momentos donde 4 grupos de profesores distintos nos van a contar sus experiencias en cuanto a trabajo en el área artística, desde las artes visuales, desde la música, y cómo esto ha ido siendo abordado por los establecimientos y ha ido impactando en sus estudiantes, enfrentando una serie de dificultades, como ya hemos mencionado, y otras que quizás nosotros podríamos desconocer y de las cuales nuestros compañeros, nuestros colegas nos van a hacer partícipes. Yo también a veces olvido decirlo, yo también soy profesora del área de historia, así que estoy bien expectante de lo que los colegas ahora van a compartirnos. Agradecemos su generosidad, agradecemos el tiempo que le han dedicado. Nosotros sabemos que este es un momento complejo del año. Hace una semana atrás estábamos en los procesos de evaluación docente, estamos con procesos de cierre de año en muchos establecimientos, así que agradecemos su generosidad, agradecemos su tiempo, y sin más voy a presentar al primer grupo de profesores que nos van a mostrar su experiencia durante los últimos años. Está con nosotros el equipo del Centro Educacional Valle Hermoso de la comuna de Peñalolén. Están hoy día con nosotros la profesora Alejandra Carrasco, jefa del Departamento de Arte, el profesor Rafael Saavedra, profesor de Música, y la profesora Teresa Díaz, profesora de Arte del establecimiento. Profesores, todo suyo el espacio. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Debo reconocer que es extraño y un poco ansioso de mi parte sentirme para poder compartir algo como lo que estamos viviendo hoy día. Es un sueño que nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo. Yo comparto con la Claudita el ser profesora de historia. Ustedes van a decir, ¿qué hace una profe de historia metida como jefe de departamento de arte? Bueno, las cosas de la vida, los intereses, el desarrollo profesional me llevó a tomar el liderazgo en algún minuto y coordinar este proceso donde los verdaderos protagonistas son los estudiantes en primer lugar, y los hados madrinos, varitas mágicas, son los profesores. Ellos son los verdaderos expertos y trabajan desde el encantar y el vivir. Rafael, ¿podrías presentar, por favor? Quiero compartir con ustedes que, si bien es cierto, nuestro liceo es un centro educacional técnico profesional que desde hace poco tiempo ha ido aumentando la cantidad de horas y la presencia curricular del arte, ¿no es cierto? Porque evidentemente entre medio de lo que significan las estructuras, el cemento, los fierros y el engranaje, y además el bodegaje y todo lo demás, que es lo que nosotros enseñamos, tenemos las especialidades de administración y construcción, sentimos que era necesario entregar este vínculo que hablábamos delante, este puente entre el ser humano integral. Entonces nosotros vamos a decir que una de las situaciones más importantes para nosotros fue, primero que todo, jamás nos planteamos como establecimiento priorizar dejando fuera las artes. La mayoría de los establecimientos en algún minuto se vio obligado a hacer clases virtuales, ¿no es cierto?, a cerrar los colegios, y cuando se empezó a organizar, y en medio de todo este caos, porque realmente fue un caos del que todavía estamos convalecientes, todavía estamos delicados de salud, somos resilientes a esta situación, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que no bastaban las 4 asignaturas troncales, como muchos otros establecimientos en todo su derecho lo hicieron, ¿no es cierto? Y nosotros decidimos que para enseñar artes visuales, artes musicales, teníamos que pensar en primer lugar en el desarrollo integral del estudiante. Nos dimos cuenta de que íbamos a tener que reinventarnos, y eso significó salir del espacio físico de la sala de arte, que la nuestra es pequeñita pero con mucho cariño y calor de hogar, ¿no es cierto?, y empezar a cuestionarnos si podíamos hacerlo a distancia, cómo nos iba a resultar esto, las aplicaciones, empezar a investigar, y también, como para todos los profesores del país y a nivel mundial, fue un desafío empezar nuevamente a trabajar la tecnología. Entonces, nos tomamos el desafío como un derecho. Es un derecho de los estudiantes poder tener este desarrollo, es un derecho del ser humano. Ahí mi vinculación con la historia.
Es un derecho ciudadano el poder pararse en una quilla, en una hora y expresar lo que nosotros estamos viviendo. Sin olvidarnos de la conectividad, de las igualdades de derechos que tienen los estudiantes, las desigualdades también que existen a nivel nacional respecto del acceso a la cultura. Entonces nosotros dijimos, si el arte, y fue nuestro caballito de batalla como departamento y como colegio, el arte es el único que nos puede salvar en medio de todo esto. Si no sobrevivimos con arte, nos vamos a morir en medio de toda la ansiedad, en medio de todas las crisis de pánico, de toda la angustia que estamos viviendo. Entonces, nosotros empezamos tímidamente desde el día 1, empezamos a hacer clases virtuales, siempre con arte incorporado al horario de clase, para que ellos pudieran trabajar desde la virtualidad, en forma sincrónica, asincrónica. Ahora estamos juntando lo híbrido, nos hemos paseado por todos lados y lo hemos logrado con bastante éxito a partir de lo que hemos estado haciendo. Nuestras evaluaciones se han basado en aprendizaje formativo, nuestro currículum ha estado integrado con otras asignaturas, nuestro quehacer ha estado enfocado en hacer desarrollar el alma y la esencia del ser humano. Y yo les quiero presentar ahora a nuestro equipo, los super capos, el Rafa, la Tere, que son maravillosos profesionales, y le vamos a contar cómo hemos desarrollado nuestro trabajo. Vamos a partir con las artes musicales, que están a cargo de Rafael Saavedra, magíster, un gran colega, un gran docente. Así que los dejo con él para que nos pueda presentar y compartir su experiencia. Muchas gracias. Bueno, el plantearse el arte musical en estos tiempos de pandemia llevó a desarrollar alguna metodología de trabajo que se adaptara un poquito más, o adaptar la metodología de trabajo. En este caso se utilizaron distintas estrategias y herramientas en la implementación y desarrollo de contenidos, considerando las clases a distancia o en línea y lo que involucra el trabajo en clases para este paradigma educacional. Así, en la planificación, los estudiantes y las estudiantes, ¿cierto?, tuvieron que aprender y conocer sobre los momentos asincrónicos y sincrónicos, y desarrollar a partir de la plataforma Classroom la autonomía en el proceso de trabajo a distancia. En cuanto a la metodología aplicada en este contexto para música, principalmente se utilizaron la metodología música en colores, principios del método Orff y principios del método Kodali. Metodologías aplicadas a la educación musical para los tiempos de pandemia. Música en colores es una metodología creada por Estela Cabeza en la década de los 60. Este método desarrolla de manera concreta el repertorio musical y vocal melódico basado en un color para cada nota de la escala musical y una gráfica en base a cuadrados para las duraciones rítmicas. La metodología Orff, que es más antigua, que está escrita desde 1930 por Carl Orff, y su enfoque parte del ritmo, elemento natural y esencial para el estudiante, trabajando particularmente el habla a través del ritmo de la palabra, y se adapta a un repertorio vocal que va desarrollando a través de estrategias educativas con la vinculación al lenguaje artístico musical. En cuanto al método Kodali, es un método de educación musical basado principalmente en el canto y parte de la música tradicional como lengua materna. Para el desarrollo de los contenidos, entonces, en estas artes musicales, colocar unos ejemplos de la estrategia usada. Trabajamos a través de cápsulas de aprendizaje, fichas musicales que se construyeron para el repertorio, especialmente. Estas se podrían compartir, además que era fácil compartirlas por las redes sociales, por WhatsApp principalmente, donde se compartían muchos contenidos y materiales. Para el uso de instrumentos musicales se privilegian en el primer ciclo metalófono, y si dada la dificultad, ¿cierto?, en estos tiempos de pandemia, también se vio la opción del recurso de apps en los instrumentos como Xilófono Easy, que se pueden descargar en los celulares, Piano Perfect para el segundo ciclo y educación media. Aquí tengo una ficha musical, voy a colocar un pedacito que usamos en el primer ciclo y parte también del segundo ciclo. Díganme, niñitos, cómo suena el mi, cómo suena el sol, cómo suena el do. Si tú me preguntas cómo suena el mi, yo te lo diré, solfeando mi lección.
Bueno, no la voy a colocar completa para poder hacer más resumida la presentación, pero ahí está explicado un poquito cómo funcionaba esta ficha musical, que es tanto para Classroom como para el WhatsApp. Ellos podían estudiar esta canción, copiarla, aprender la música, aprender la entonación. Todas estas tienen que ver con el método de música en colores. Eh, Trabajos musicales de primer y segundo ciclo básico. A partir de esta metodología y herramientas como pistas de audio, apps, instrumentos virtuales como Xylophone Easy, Perfect Piano, grabador de pantalla, Moisen y estrategia de grabación de videos y audios, las y los estudiantes logran demostrar avances importantes en habilidades musicales como cantar y tocar instrumentos musicales. O sea, desde la casa se podía, ¿cierto? O de manera obviamente individual, no grupal, ellos podían demostrar su avance en las canciones que tenían que aprenderse. Bajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Bajo un botón, ton, ton. Ahí tenemos, por ejemplo, una pista de audio del método de música en colores, sobre la que ella trabajó y tenía que mandar un video con la canción, ¿cierto? Y la música que tenía que tocar. Aquí tengo otro que coloqué, que es en este caso también pista de audio, pero está usando el xilófono Easy, una aplicación en celular. Había un pastorcito que fue a pastorear, saliendo de su casa se puso a cantar. Fa, 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 re, mi, fa, 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 llegando al palacio. Etcétera, etcétera. O sea, ellos pueden ir, ¿cierto? Con esta pista de audio, grabar su video, ya sea en plataforma Classroom. Mayoritariamente, obviamente, se privilegia esa plataforma para que también pudieran aprender herramientas tecnológicas ellos de cómo subir un video en esta plataforma y poder trabajar su aprendizaje. Aquí tengo una foto de un niño tocando melódica. También tenemos otros ya para educación media, donde trabajaron, hay contenidos en cuanto a música incidental. Trabajamos con los de media estos durante el 2020. Lectura rítmica también y grabación de tutoriales, trabajar a través de tutoriales en instrumentos, por ejemplo, el ukelele. Ya hay una niña ahí tocando ukelele. Voy a mostrar un breve trabajo de un alumno para música incidental que trabajaron en media. Ellos tenían que ahí trabajar una música y hacer una historia con imágenes y diálogos, historia ahí abajo. Ahí está el trabajo de música incidental. Ahí, bueno, ahí tenían que trabajar, obviamente, trabajaron con InShot, con varias herramientas de edición de video, ¿no? El audio, yo les proponía los audios, las músicas, y ellos elegían qué música trabajar. También tengo, por ejemplo, una niña trabajando aquí una lectura rítmica en su casa.
Y mandando un video de cómo trabajaba su estructura rítmica. Ella está leyendo desde la pantalla ahí una frase rítmica que está en un video de YouTube. Entonces ahí trabajamos de esa manera el ritmo. Y ahora viene artes visuales, mi colega Teresa Díaz me va diciendo ahí cuando le voy pinchando la imagen. O lo lee la Alejandra. ¿Alejandra? Teresita. Teresita, sí, está lista, mira, hasta abrió la cámara la Tere. Ya, sí. Vamos, Teresita. Hola. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar por una introducción que hice. No veo completa la pantalla. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Este ha sido un proceso de adaptación y continuos cambios en la metodología y herramientas en el aula. Ha sido un gran desafío en esta materia, más aún al principio, por la falta de materiales para el desarrollo de las actividades que en la normalidad se ejecutaban. Pero también ha sido un proceso de continuo aprendizaje tanto para profesores como estudiantes, y me gustaría a continuación mostrar algunos ejemplos de lo que hemos trabajado durante este periodo en la pandemia. ¿Ya? Un trabajo que hicimos fue revisar el contenido del arte rupestre, revisando cómo se trabajaba en la prehistoria, cómo se creaban las pinturas, creando pigmentos en base a lo que se utilizaba en el medio ambiente. Y es lo que conversamos primero a través de un PPT, en la clase, qué temas eran representados, cómo representaban sus costumbres ahí. Y adicionalmente les mostré un recurso de aprendizaje que era un video de cómo crear pinturas en base a elementos que tenían en la casa. Ya, por ejemplo, café, algunas frutas o verduras. Y la idea era conectar el contenido con lo que se estaba viviendo, que era como la escasez de material en este momento, y crear entonces pinturas para crear nuestro trabajo artístico. ¿Ya? Y la siguiente. Ya, y entonces así el tema con el que crearon fue la pandemia, y así ellos también pudieron expresar cómo ellos sentían la pandemia, cómo estaban viviendo, expresar sus emociones en relación a eso. Y ahí tenemos dos trabajos de estudiantes, esto lo hicimos en séptimo básico, que pintaron con café. ¿Ya? Entonces ahí la idea era como hacer un aprendizaje significativo en base, por una parte, cómo se creaba en la prehistoria, sacando cosas que tenían al alcance de la mano naturales, y en este caso la escasez de material, por no poder salir a comprar, etcétera, por el tema de pandemia, y crearlo con lo que teníamos en la casa, ¿ya? Y como una forma de dejar huella también, de lo que se estaba viviendo con el tema de la pandemia, como se dejó huella también en la prehistoria, con las costumbres y vivencias. ¿Ya? Y otra forma que hemos tenido de mostrar los contenidos es, por ejemplo, encontré unos videos de Capicúa que son muy recomendables porque hace un resumen de movimientos artísticos y son muy fáciles de comprender a través de estos videos, y después se puede profundizar mediante la visualización de más pinturas y comentar en clase. ¿Ya? Entonces, para que vean un breve momento de este video. ¿Lo sigo? Ya. Capicúa, arte al derecho y al revés. ¿Y ese dibujo? Es muy extraño. Es algo que soñé anoche. Lo dibujé. Buen dibujo, Víctor. Parece una obra surrealista. ¿Surrealista? Eso sí que suena raro. El surrealismo es un movimiento artístico que representa el mundo de los sueños, lo ilógico, donde todo es posible. Los artistas juegan con la realidad, agregándole fantasía, como estos relojes derretidos de Dalí, este cuerpo sin cara de Magritte y este espacio mental creado por el pintor chileno Roberto Mata. Eran medio locos. Y entretenidos. ¿Y tú, Manuela, te acuerdas de algún sueño? Sí, Manuel. Hace unos días soñé algo bien raro. Estaba en mi casa y de repente
se empezó a elevar. Miré por la ventana y se veían todo tipo de seres Ya, voladores. entonces ahí lo podemos cortar porque ya sería más o menos Me veía a mí cómo misma funciona. flotando. Eso es más surrealista que los mismos surrealistas. Bueno, eso es lo que hacían los surrealistas. Se inspiraban en sus sueños para realizar sus obras. Podríamos mezclar los dos sueños y hacer algo. ¿Juntar los dos sueños? Eso sí que va a ser extraño. ¡Genial! Rafita, ¿Lo sigo? Lista nuestra No, Hasta ahí obra nomás, Rafa. surrealista. la Ya. Tere dijo que cortaras. Ya. Sí. Y ahí se vio como un resumen de que se muestra como súper especificado en qué consiste un movimiento, entonces, te saltaste una, Rafa. ¿Salté una? Sí, Para atrás. Esa. sí, Ahí sí. ya. Entonces, en Ya. base a ese video cortito que vimos, después lo que hicimos fue mirar más imágenes como de pintores surrealistas y ellos decir que veían y todo eso. Y luego les pedí que a través de un sueño que hubieran tenido que recordaran, ellos dibujaran esto. Y ahí podían agregarle elementos de ficción también, y estos son 2 trabajos realizados en sexto básico. Ya, ¿Sigo? y la siguiente, para no demorarme más, revisamos algunas pinturas de pintores chilenos, como Pedro Lira, por ejemplo, y fuimos analizando en la clase, identificando elementos, colores fríos, colores cálidos, y ellos tenían que imaginar qué pasaba en esta imagen, ¿ya? Y crear un cómics en base a esta pintura, haciendo una representación de lo que ellos creían que podía suceder antes, después, y poner la imagen también ahí. ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sigue nomás? Ya, este fue un trabajo interdisciplinario. Trabajamos en conjunto con la profesora de Historia de Media, y conectamos las clases, las hicimos juntas. Yo tenía que ver arquitectura y ella tenía que ver como orígenes del Estado y de la ciudad, entonces hicimos una clase en conjunto. Y fuimos haciendo como un recorrido virtual por la ciudad, visitando diferentes hitos y lugares como muy importantes, y comentando la historia y identificando también cosas de la arquitectura, para recalcar también la importancia de la memoria e identidad de la ciudad y reconocer estos hitos a lo largo de toda la ciudad. Después se realizó también una evaluación en conjunto. Otro trabajo que se realizó este año fue propuesto por la jefa de departamento, que fue el rescatar parte de nuestra cultura gastronómica. Ya entonces se le pidió a los chiquillos que dentro de su familia preguntaran a alguien, a la abuelita, a la mamá, etcétera, recetas que supieran cocinar muy bien, que fueran tradicionales, y que la trajeran escrita y luego ilustrarla, ¿ya? Y salió como multicultural, porque también hay chicos y chicas que son de Venezuela, de Perú, entonces no solo salieron recetas tradicionales de Chile, sino que fue como latinoamericano. Así que fue bien bonito. Y la idea posterior es también armar quizá un libro virtual de recetas. Pero ahí queda como idea. Y finalmente, un tema que está en proceso, que es el concurso de pintura y dibujo que se hizo este año para fomentar hábitos de vida saludable en contexto de pandemia, que se ha estado como muy en la casa sin moverse. Entonces se hicieron 2 categorías, una de primer ciclo, representando libremente hábitos de vida saludable, y una segunda categoría de segundo ciclo hasta segundo medio, donde tenían que crear una mascota que representara estos hábitos. Ya, acá no incluí fotografías de los chicos porque está en proceso. La próxima semana nos vamos a juntar para ver quiénes son los ganadores, así que eso sería por ahora. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante... Es como un resumen en realidad, hemos hecho más cosas. Eso sería nuestra presentación. Mucho más. Bueno, nosotros queríamos compartir nuestra experiencia, pero además quiero contarles que el colegio tuvo desde siempre la integración de talleres extraprogramáticos de corte, en todo tipo de ámbitos, desde ajedrez, pasando por ilustración, cómics digital, serigrafía, perigrabado, o sea, mucho trabajo que se fue haciendo de manera virtual. Violín, por ejemplo, también. Nunca lo dejamos de hacer porque sabíamos que era absolutamente necesario para el desarrollo de nuestros niños.
cuando nos pidieron que hiciéramos, que participáramos exponiendo nuestro, yo en lo personal, conversando con la Carlita y la Lidia, se decía, pero ¿qué vamos a hablar nosotros? Si lo que hacemos es tan natural, tan nuestro y tan es nomás, no es nada extraordinario. Pero de verdad hay que reconocer que a veces cuando uno está dentro no alcanza a ver, sino que mirando desde afuera y viendo reflejado el trabajo de estos grandes profesionales que son los profesores que hacen el arte en el colegio, creo que es puro orgullo yo como jefa de departamento siento en este momento. Es importante saber que vamos creciendo, que vamos teniendo un lugar cada día más importante dentro del colegio y que vamos traspasando muchos aspectos del currículum. Fíjense que les cuento como anécdota que yo lancé esta idea del recetario en la época del 18 para hacer un trabajo multicultural que tuviera que ver con el encuentro de las costumbres y las raíces chilenas para el 18 de septiembre. Y yo pensé que no habíamos podido hacerlo. Y cuando empezamos a conversar con la Tere, me encuentro que ella ya lo empezó a hacer. Y eso es muy rico de ver, porque además yo ya había estado trabajando en el quinto básico a partir de las zonas naturales, los diferentes climas. Ellos ya habían estado conversando con las abuelitas, habían estado haciendo chapaleles en el norte, habían estado conociendo los catutos en la zona de la Araucanía. O sea, hay una serie de trabajos que se estaban haciendo y que se vincularon y que es mágico darse cuenta cómo todo va uniéndose. Esperamos después compartir con ustedes nuestro recetario de tradiciones, porque la idea era mantenerlo porque se van perdiendo, se van muriendo las abuelitas y después ya nadie se acuerda cómo cocinar la cazuela de pava, nadie se acuerda cómo se hacía un chapalele. Entonces, todas esas son las razones por las cuales nosotros buscamos estar presentes acá. Les queremos agradecer el habernos escuchado y haber compartido con nosotros este momento tan rico. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias al equipo, al profesor Rafael, a la profesora Teresa, le agradecemos mucho la presentación. Yo creo que, claro, a veces uno estando adentro y en el proceso no percibe todo lo que está pasando. Yo creo que aquí hay varios que estábamos todos asistiendo que es un proceso gigante. Yo creo que se hizo mucho, que aquí hay una capacidad de gestión, un amor por lo que se está haciendo, un cariño real porque los estudiantes se desarrollen, una preocupación real porque estos estudiantes no perdieran ese contacto con el espacio que tienen con la música, con el arte y cómo esto se vincula con su cultura, que quizás en muchos casos quedó sometido bajo las otras prioridades o las otras preocupaciones que están en el colegio. Así que muchas gracias por compartirlo. Estamos un poco retrasados con los tiempos, así que le vamos a pedir a los profesores que vienen que intentemos ajustarnos a los 10 minutos que teníamos para cada establecimiento. Nos quedan revisar algunos, o sea, nos quedan revisar 3 experiencias más, así que queremos ahí respetar lo más posible los tiempos. Habiendo dicho esto y habiendo agradecido la presentación del liceo, del Centro Educacional Valle Hermoso, voy a darle paso a la profesora Judy Opaso del Liceo Profesora Gladys Valenzuela de Lo Prado. Profesora Judy, yo debo decir, antes de que la profesora Judy pueda saludarlos, que a mí me encantan los fondos de la profesora Judy. Ella tiene ahí unos fondos espectaculares, así que si pueden mirarla en este momento, profesora Judy, el escenario es todo suyo. Yo hice un videíto presi, pero en el colegio en la mañana, así que en realidad, como me quedó, no al 100% como yo quisiera, pero para no extenderme de los 10 minutos. Voy a presentar inmediatamente y hacer esto, lo más rapidito. Compartir. Ahora, ¿están viendo todos ahora? Estamos viendo su escritorio del computador. Sí. Ya, estamos viendo el escritorio. Voy a presentar esta imagen que por extraña razón no me aparece. Esta imagen, y la voy a mostrar solamente para que ustedes la vean, que es de una chica, ¿ya? Que ella llegó a Chile este año, y solamente no voy a decir nada, ¿ya? Me voy a salir de aquí y me voy a ir ya, fin de la presentación, me salgo y me voy al otro.
que lo tengo listo acá para no extenderme. Y empezamos. Vamos, vamos. Aquí. Estoy en el colegio, ¿eh? Estoy en el liceo y acá como que todo funciona tipo carbón. De todas maneras lo tengo en PPT. Así que... Sí, solo tiene que ponerle el play al medio. Sí, ahí entre las dos flechas. Ese mismo, sí. Ya. Y lo dejó sin volumen. Tiene que darle volumen ahí. Ahí sí. Tiene que pinchar el parlante. Parece que va a tener que hacer la relatoría usted, profe Judy, porque el audio se pierde. Parece que está muy bajita la grabación. Ya. Bueno, la asignatura se llama Arte Audiovisual y Multimedial, se implementó este año. Y yo dejaba en el Classroom documentos para que los niños pegaran en el documento sus fotos, ¿ya? Por ejemplo, acá esta chica colocó encontrar más cabellos en tu almohada al despertar, ver que descontinuaron tu sándwich favorito, la acumulación de esas pequeñas desesperación es lo que lo convierte en adulto. Lo que me gusta de la frase, según la chica, igual que el personaje que la dice, mi favorito, Anani Kenton de Yuyun Tenso, alguien que la admira. Yo siempre le hago preguntas, incentivo mucho la pregunta, ¿por qué va a usar esa imagen? ¿Qué me gusta de la imagen? ¿Qué me hace sentir esa imagen? ¿Ya? Profe, Yo estoy hablando de un taller que está compuesto con niños de los 0 4 meses. ¿Ya? profe, disculpe que le interrumpa, quizás como nos está relatando usted, si puede poner la presentación en silencio y así podemos escucharla porque se acopla en algunos momentos. Entonces, nos puede contar usted, pero escuchamos en silencio y vemos el video en silencio, si es posible. ¿Escucha? No, el video no se alcanza a escuchar. Yo creo que quizás tiene que silenciar el video desde el video y contarnos lo que va pasando o mostrarnos la presentación si le es más cómodo. ¿Ahí se escucha? Le escuchamos a usted, pero no escuchamos el video. ¿Se escucha o no se escucha ahí? Yo bajo el sonido del video de mi computador. Usted sí, el video no. No se escucha, ya, no importa, lo voy a sacar. Lo voy a sacar, voy a rápidamente, espérenme, voy a dejar de presentar y voy a presentarles otra cosa. Mejor, voy a mostrarles el PPT. ¿Ya? Voy a mostrarles el PPT que hice para hacer este video de Prezi. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien. Sí, ya. Ahora sí. ¿Me están escuchando? Lo voy a hacer entonces. Bueno, soy profesora de un liceo de Logrado que se llama, espérense, no puedo hacer esto. Ya, un liceo que se llama el Liceo Gladys Valenzuela, en honor a una profesora que ella murió en este colegio, porque era un colegio, bueno, esto era campo, esto no existía. Entonces, para levantar este liceo que ahora es enorme, hay mucha historia. Yo tenía un tío que venía aquí a hacer clases y yo le traía su almuerzo, me acuerdo. Bien, este ramo se llama Arte Medial y Multimedios. Sonido tiene que ver con sonido, tiene que ver es un ramo que se implementó este año, ¿ya? Yo dejo en Classroom las actividades para que los niños peguen en Classroom, peguen sus trabajos, ¿ya? Y
Entonces, esto me llamó la atención, porque siempre les hago preguntas, ¿qué es la imagen que ella va a ocupar para hacer su trabajo y van a hacer un stop motion a comienzo de año? Entonces ella colocó, encontrar más cabello en tu almohada al despertar, ver que descontinuaron tu sándwich favorito, la acumulación de esas pequeñas desesperación es lo que nos convierte en adultos. Y ella opina, lo que me gusta de esta frase, igual que el personaje que es mi favorito, Nanami Kento. A él le gusta la animación japonesa, a esta chica, todo lo que tiene que ver del Oriente. ¿Qué me hace sentir esta imagen? Me hace pensar sobre lo que significa ser realmente un adulto y también que debería disfrutar la juventud mientras aún se pueda, sin desviar que quiero tomar. Eso opina la chica. Después hicieron un tom, no les dejé un tom 8 porque son más pesados, no lo pude meter en el pressing. Ahora a ver si le puedo mostrar alguno, lo voy a hacer al final. Otros chicos, para mí es importante cuando ellos se hacen un proyecto, ellos le coloquen el nombre, porque en el nombre que ellos porque de partida yo les pido que busquen muchas imágenes primero y después hagan un trabajo con alguna aplicación. Se puede hacer con una aplicación, este ya de los últimos, que puede ser con una aplicación o que puede ser con material que ellos busquen y recorten. Esta niña coleccionó esto primero, pega qué tipos de fotos, videos los ayudarán. Entonces ella colocó fotos del año pasado y una foto en el contexto que estamos viviendo del estallido social. ¿Ya? Y al final de esta intervención con una aplicación, está su ojo solamente. ¿Ya? Carlita es una niña muy tímida, para adentro. Esa es la característica que tiene mi curso. Acá tengo otro curso que está con le dio el mismo tema. Ellos me tienen que hablar del tema también. Ellos lo tienen que describir por qué les gusta este tema, qué les preocupa del tema. Tienen que expresar en el texto que yo les dejo en Classroom por qué les gusta el tema porque de partida tenían que elegir temas del siglo XXI, que no fueran de otra época de la historia, sino que de esta época. Y que además hubieran visto en otras asignaturas, ya sea en historia, ahí vemos la transversalidad, que fueran en biología, temas con la contaminación, de los derechos humanos. Ellos elegían el tema, y el tema que lo eligieron lo tenían. ¿Ya? Acá tengo una niña que ella, de la igualdad de sexo, ese fue el que hizo del lado de acá del pantalón, ella hizo ese tema. Y esta otra chica ocupó un Snapchat en el fondo de pantalla, ¿ya? Porque hicimos fondos de pantalla en clases virtuales, y este es uno de los fondos de pantalla de la alumna, junto con estos otros autorretrato digital que la chica hizo acá, en donde honestamente ella no quiso mostrar su cara, tenían un gran cuento con mostrar la cara. Pero fue interesante, porque en esa clase todos hicieron sus fondos de pantalla, como el que yo les dejé a ustedes que les presenté. Hicieron fondos de pantalla, me faltó haberles tomado una foto, imprimir una foto de pantalla para habérselos mostrado, porque fue muy interesante esta clase donde los dedicamos a hacer fondo de pantalla. Porque ustedes pensarán que los chiquillos ya más grandes saben manejar plataformas y aplicaciones, no es así, les cuesta, porque ellos me decían, no, profesor, así en Snapchat puede ocupar en el computador, solamente para teléfono. Yo les dije, no, sí se puede, y yo les hice, lo que ustedes ven en mi fondo de pantalla en el Zoom, es lo que yo les hice para demostrarles que sí se podía hacer, que tenían que bajarlo del WhatsApp primero, guardarlo como archivo y después subirlo como fondo de pantalla. ¿Ya? Acá esta chicoca, ella llegó este año, y ella hizo estos trabajos, que también les coloqué un tema por la razón o la fuerza, que es nuestro lema, que es otro tema que les di. Y este es el tema interesante. Ella le colocó a su tema, ocupando aplicacionnes, le colocó empoderada, ¿ya? Realmente ese fue el tema de la chicoca. La chicoca de acá, esta que le gusta todo lo anime, dibujar, ella es absolutamente una chica que si uno le puede sacar una palabra o dos, es difícil, ¿ya? Pero para dibujar, realmente ella se explaya, la chiquita.
no me acuerdo el apellido ahora, está en cuarto, está saliendo de cuarto, que está muy preocupada de su futuro, es más que evidente. Bueno, eso es mi trabajo, espero que de alguna manera yo les cuento lo que yo hice. ¿Por qué le coloqué la ampolletita yo en el Snapchat? Le coloqué la ampolleta porque realmente tanto los alumnos como yo tuvimos que subirnos a las plataformas y aprender a usar lo que los alumnos ocupan y ver la manera de cómo ellos, les di la libertad, sí, porque este alumno que lo hizo con papel, él honestamente no quiere nada con las tecnologías, a ella le gusta tocar los materiales. Entonces yo les di esa libertad a ellos para poder hacerlo. Bueno, eso es mi presentación. Si me quieren hacer algo, ahora lo pueden hacer. Muchas gracias, profesora Judy. Yo no sé si se nota, pero ahí soy fan aquí de este trabajo. Sí. Bueno, han ido apareciendo varios comentarios en el chat, sobre todo ahí felicitando el trabajo de los colegas, los que han ido mostrando hasta ahora. Yo creo que es súper interesante esta idea de darle voz a los estudiantes, y que si bien tenemos estudiantes que están súper subidos a la tecnología, también tenemos otros que les gusta la materialidad, les gusta el contacto con lo que están haciendo con los artefactos. Tenemos distintos intereses en nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que hoy día están muy conectados con lo que ocurre política y socialmente. Tenemos estudiantes que también tienen intereses, les gustan las series, les gusta el anime, les gusta la cultura de Oriente. Están con miles de lugares. Nosotros tenemos estudiantes que hoy día viven en una aldea global realmente y pueden estar en simultáneo aquí y también viendo algo que se está transmitiendo en Corea o algo que está ocurriendo en otro lugar del planeta. Y es súper importante poder rescatar esos saberes que tienen nuestros estudiantes. Quebrar con este paradigma de antes de la reproducción de nuestros estudiantes como lugares vacíos que había que llenar. Por el contrario, yo creo que lo que nos estaba mostrando ahora, profe Judy, habla una vez más de cuánto tienen nuestros estudiantes para decir, cuánto ellos están percibiendo de su realidad y cuánto también quieren transmitir, quieren poder comunicar. Así que súper agradecida, ahí nos decían un tremendo trabajo, muy interesante, ahí hay varios comentarios positivos, así que si al final también quieren hacerles preguntas a los colegas, vamos a dejarlas hacia el cierre de las presentaciones. Nuevamente, gracias, profe, y seguimos entonces con el profesor Hugo Godoy del Liceo Malaquías Concha de la comuna de La Granja. Profesor Hugo, lo escuchamos, lo vemos. ¿Tiene todo disponible para poder presentar? Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Fue una experiencia bien especial. Creo que se escucha bien ahí, ¿cierto? Ya. Carla me va a ayudar a exponer, ¿cierto? Ya. Comenzamos. Traté de hacer lo más conciso posible, no extenderme demasiado. Y yo hice como un juego. Lo llamé de una forma un poco no sé, veamos, como esta experiencia que he tenido con las clases de artes visuales en este liceo Malaquías Concha. Bueno, yo puse también Patricio Elwin, que es el otro que trabajo, pero oficialmente voy a hablar de Malaquías Concha, ¿ya? Que está ubicado en la comuna de La Granja. Yo soy el profesor que hago clases de octavo a cuarto medio y le di el nombre siguiente, encuentro cercano del tercer tipo, porque eran, como son las clases, la tendencia que hemos estado viviendo, la llamé de esa manera, que es una experiencia que va más allá de lo aparente, en un espacio de agujeros negros y hojas blancas. ¿Y ahí es un subtítulo, ¿ok? ¿Comenzamos? Veamos. Es muy sencillo y tratar de ser bien conciso. El inicio fue un poco caótico. Cuando nosotros, voy a hablar de modo general de todo, ya cuando comenzó la pandemia, con la clase de artes visuales. Nosotros, ¿cómo lo podíamos hacer para retomar esta clase que quedó ahí extensa? Porque el establecimiento optó por, bueno, dejarla un poco a la deriva y quedarse con lo troncal de la asignatura. Así que de esta manera hicimos uso o aprendimos a usar Classroom para hacer esta mediación y esta forma de comunicarme con los alumnos. Y junto con hacer un correo institucional y también el uso de WhatsApp, también como forma de comunicación. ¿Sigamos?
así de esta manera, yo me planteé cuál es la situación que estaba la clase de artes, como casi en el proceso ya de iniciar esta clase, que estamos en un estado, yo lo llamé plutoniano, que es como un estado como apartado y congelado, así muy propio de Plutón, que pobrecito es el planeta pequeño que está apartado de todo, pero aún así juntamos la fuerza con todo el power y tratamos de armar esta clase de artes con lo que teníamos a mano, con Classroom, con el uso de WhatsApp y también con el correo. También una necesidad también de expresión, porque obviamente arte visual es de expresarse, y eso muy relacionado con lo emocional. Eso yo lo tenía claro que lo iba a tener. Y también que material primordial que nosotros íbamos a ocupar, obviamente aparte de lo digital, del Classroom, YouTube, páginas, link relacionadas con artes visuales, con películas, también era el uso de la croquera. Y también elementos de reciclaje, que era lo que tenía más a mano de los estudiantes. ¿Sigamos? Así que lo fundamental o lo principal ya durante el desarrollo de la clase de artes visuales era lo siguiente. Primero, proyectar clases dinámicas en estado YouTube. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo me planteé la clase, no una clase, yo me dediqué a ver muchas clases de diferentes profesores. Y sinceramente se lo voy a decir acá, pero no se lo diga a nadie, ¿ya? Eran un poco fomes. Un poco fome, no, esa es la palabra, ya dejémoslo ahí, nada más. Yo quería llegar a ese modelo de profesor como de YouTube, ese YouTube español de diferentes países que tiene una exposición y una clase muy ligera, dinámica, y eso me interesaba llegar a ese nivel, a esa calidad. Bueno, ese era el óptimo. Ahora que me resultó es otra cosa, pero yo tenía ese modelo de llegar. Luego, segundo, bueno, asumir los agujeros negros o las cámaras apagadas. Entonces, yo tenía que, a pesar del espacio negro vacío que había ahí, en este sistema solar de televisión, bueno, de computadores o celulares, debía asumir que era así nomás. Tenía que hablarle al vacío con confianza radical que me iban a escuchar. Y también que había una retroalimentación con un efecto un poco retardado. Eso era como bien curioso, porque yo en las clases inmediatas presencial, yo veo los trabajos, ya, no, esto acá, ponle más color, saca esto, papá, margen, papá. Pero aquí el efecto, es decir, la revisión se hizo muy difícil la retroalimentación, muy complicado en artes visuales. Aquí se hizo como todo en cámara lenta. A mí me cargaba eso, no se los puedo decir. Era un suplicio, pero aún así creo que lo pudimos manejar. Creo que WhatsApp es un medio muy inmediato, que lo pudimos hacer como un poco más inmediato, mejor, más óptimo. Luego, originar interacción no grupal, sino particular. ¿A qué me refiero esto? Sino que las clases, cuando yo la clase general tenía entre 8 y 15 alumnos, ese era el promedio, de un universo de 30. Tenía que originar contacto particular con cada uno de ellos. Es decir, yo me dirigía no al grupo, yo le hablaba a cada persona. Le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Camila? Hola, Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo amaneció el día? Teresa, cuéntame, ¿qué pasó el día con tu perrito? Yo le empecé a originar esos contactos a cada una, extraer a cada uno algo, para empezar ya a tener esa complicidad que eso necesitaba mucho en mi clase. Luego también, el número 4, clase de temas variados. Aquí ya aparentemente inconexo. Yo le decía noticias al instante y ponía noticias, por ejemplo, que yo compro mucho diario y le sacaba a foto a muchas noticias que eran muy pertinentes, que yo consideraba importantes. Y las ponía, digamos, comentando, analizando. En general eran noticias que eran contingentes a la clase también, porque a pesar que era, no sé, científica, que era
no sé, llegó un radar nuevo al observatorio Tololo, del cual íbamos a observar todas las estrellas. Una noticia quizá muy tecnológica o de ciencia, pero nosotros la relacionamos con la clase, ¿ya? También acento en experiencias personales, y eso me refiero a lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Aquí le puse habilidades sociales, un poco de sentido común, saludar, hola profesor, ¿cómo están? Buenos días. También a veces existenciales, especialmente tercer y cuarto medio. También habilidades personales, valores, buenas costumbres y hábitos. Saludar, a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, porque muchos estudiantes se toman licencias de acostarse a las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana. Eso me parecía escandaloso, así que tratamos de regular eso lo máximo posible y tratando de originar también ese contacto, porque ellos me contaban cosas muy heavy, pero era un contacto muy de confianza. Eso me interesaba. También acento en los concursos artísticos. Nosotros tuvimos mucho énfasis en los concursos, así del año pasado y este año. Así. Del año pasado vimos el concurso local de red de la infancia y adolescencia, por ejemplo. Vimos también un concurso local del mismo establecimiento que llamamos Cuarentena en una Plana, de básica y de media, el cual tenía que relatar su experiencia en la pandemia. Y luego también a un concurso acerca nacional de los talentos de Chile, de la biblioteca UC. Y el cual nos fue súper bien. Hubo un alumno que sacó segundo lugar, Elías Godoy, y una mención honrosa a Europa Sepúlveda. Así nos fue súper bien en ese aspecto con el concurso. ¿Sigamos? Ya estamos casi listos, ya no les quedó tan la lata de seguir, no se preocupen. Y descubrimos que hay vida más allá de la pantalla, a pesar de toda esa oscuridad, hay vida, sí, hay contacto, y gracias a Google, gracias a YouTube, que originamos toda esa forma. Pero aún así significó también que mi casa la pudimos considerar como parte del liceo. ¿Y el liceo qué? ¿Dónde está el liceo ahora? Hubo muchas preguntas de los chicos que decían, no me identifico, no puedo hacer ahora, no puedo trabajar porque mi casa no me da, no puedo desarrollar mi proyecto, no puedo dibujar. Porque ¿dónde está mi liceo? Ya no existe las clases, como que no hay nada. Fue una batalla, luchar contra eso. Así, porque ver para creer se hizo muy patente en la pandemia, especialmente en la parte dura de la pandemia. Los jóvenes están muy ligados a lo táctil, me di cuenta, a pesar de la edad que tienen 15, 16, 17 años, lo táctil y lo 3D es muy importante para ellos todavía. Y hay también una reconstrucción muy significativa, muy increíble de lo que es su imagen personal y esta nueva realidad que hemos estado, que cada uno ha tenido durante la pandemia. Pero a pesar de todo hay una actitud positiva y una frase que nosotros le hicimos muy patente no es lo que te pasa, sino cómo reacciona lo que te pasa. Eso es algo muy como que intentamos desarrollar mucho durante la clase. A pesar de todo, a pesar de que, profesor, tengo una hoja cuadriculada, ¿puedo dibujar acá? Ok, ya, hace los dibujos en una hoja cuadriculada. A pesar de toda esa precariedad, lo pudimos hacer. ¿Sigamos? Una diversidad de trabajos muy grande, de todo tipo, de toda índole, porque son chicos de octavo a cuarto medio. Y que en general participaban 8, 10, 12, 15 alumnos en las clases virtuales, por cada clase. Yo considero un buen número, a pesar de que era una clase no obligatoria, sino así voluntaria, se puede decir, prácticamente. Así que fue y es todavía una gran experiencia que hay que ir como asentando mucho en la motivación del alumno y en la parte emocional del alumno, que es muy importante, nosotros consideramos muy trascendental en el trabajo. ¿Sigamos? Y ya nosotros para ir cerrando esto, en la actualidad nosotros ya estamos clase híbrida y presencial.
En general, ya los chicos se están incorporando, hay grupos de 8 de cada curso más o menos, y es como muy extraño porque volver a establecer vínculos que estaban rotos, y decir, profesor, usted acá, profesor, y como que te tocan así igual, sí estamos, como que sí estamos vivos, sí estamos con vida, sí. No, no es una pantalla usted, profesor, no, no, yo estoy con vida, estoy acá, mira, tócame, ya, pero distancia, así, todo con mascarilla igual, así. Y priorizamos trabajo en empate, con dinámica de grupo y personal, donde precisamente, porque hay muchos chicos que todavía no saben cómo a veces ni caminar, porque se ve con un estado muy precario físicamente, no sé. Y la frase muy importante, yo lo intento, yo puedo. Eso es como lo primordial para nuestro proceso actual. De esta activación física y mental, porque física y mental tiene que ver con muchas cosas, pero eso es lo principal. Hasta ahora lo que hemos desarrollado en las clases del Liceo Malaquías Concha durante la pandemia. Y muchas gracias a todos. Eso. Gracias. Gracias, profesor Hugo, por la presentación, por mostrarnos lo que han hecho los estudiantes y por esto compartir los sentires también. Yo creo que no, a veces en la estructura de la demanda ministerial, la demanda del currículum, de ver ciertos contenidos, de dar cuenta de ciertos procesos, se pasa de largo que nuestros estudiantes son sujetos, tienen emociones, tienen experiencias, y les pasan cosas con esta interacción, y haberle hecho frente a estas pantallas en negro, a estos espacios que muchas veces no tienen esta retroalimentación inmediata y donde uno tampoco puede percibir qué está pasando, quizás con la delicadeza que uno podía hacerlo antes, genera una necesidad de adaptación muy rápida a un contexto muy difícil. Así que muchas gracias por compartir, por transparentar eso también. Yo creo que todos los profesores lo experimentamos, que las pantallas y esta como materia negra, como este agujero negro en el cual nos tuvimos que enfrentar, fue una dificultad real. Fue una dificultad para nosotros, fue una dificultad para nuestros estudiantes también. Así que en ese marco lo agradezco mucho también que nos ponga ahí en el contexto de la emoción y del estudiante como alguien que construye también desde ahí, desde su contexto, que le gusta participar, que tiene ganas de hacer, pero que también tiene toda esta dimensión que necesita ser abordada, contenida y cuidada. Así que gracias ahí, profesor Hugo, y vamos con nuestra última profesora Camila Guzmán del Liceo Ciudad de Brasilia, que está ahí en noviciado Pudahuel Rural. Camila es una capa, está lista para preparar, ella está lista para la indicación y presentar. Hola, buenas tardes a todos. Más que hablar sobre los trabajos del año, yo les vengo a hablar sobre un proyecto en particular que hicimos en mi liceo, el Liceo Ciudad de Brasilia. Bueno, me presento, yo soy profesora de Educación Artística, Convención en Artes Visuales, magíster en Educación, específicamente Gestión y Liderazgo. ¿Y cómo se han abordado la arte en mi liceo en época de pandemia? Bueno, al principio hubieron dificultades, sobre todo con el acceso a materiales, ¿cierto? Solamente teníamos acceso a materiales básicos, sobre todo porque mi liceo se encuentra en un espacio rural de Pudahuel, aislado, donde no existen muchos negocios ni lugares, no hay supermercados, ni un solo supermercado, como para comprar materiales. Entonces hubo que trabajar con lo que se tenía en sus domicilios, con lo que había a mano. Por ende, el hecho de que se encuentre en un sector rural, hubo mucho problema de acceso a internet, ya que allá el internet se cae constantemente porque solo hay una compañía que llega al lugar. Esto generó una oportunidad de trabajar con la asignatura de lenguaje y historia, ya que al unificar asignaturas, los estudiantes tenían la posibilidad de conectarse menos y abarcar más. No había instancia para poder estar conectado durante todo el día porque los chicos usaban los planes telefónicos de sus padres. En muchas casas había un solo celular para toda la familia y habían más hermanos. No alcanzaba a conectarse el otro si en la mañana estuvo en clases el hermano.
Entonces se decidió unificar la asignatura. En este caso les voy a contar cómo surgió. Y esto llevó a aprendizaje y logro. La asignatura de arte visual, al fusionarse con estas dos asignaturas troncales, ¿cierto? Adquirió una importancia mayor frente a los ojos de los estudiantes. Hubo una disminución del agobio porque los chicos tenían que hacer un solo trabajo, concentrarse en un proyecto y a la vez iban a cumplir en 3 asignaturas. Entonces hubo una disminución del agobio tanto para los chicos, tanto como para nosotras, ya que planificamos un conjunto, se evaluó un conjunto, entonces eso como que producía un descanso mental. Y a la vez se lograba abarcar la habilidad de las 3 asignaturas, porque todo fue muy bien pensado. Entonces este proyecto se pensó para ser implementado el 11 de septiembre, ¿ya? La semana del 11 de septiembre en el liceo ya en clases híbridas, pero se empezó a ejecutar cuando todavía estábamos en clases remotas. Como les decía, surgió de este diálogo entre las colegas de Historia y Lenguaje y de esta necesidad del liceo, de esta necesidad de los estudiantes, de poder reducir el agobio para todos y mantener su estado socioemocional estable. Y a la vez cumplir con el currículum de todos, lo que queríamos todos, poder abarcar las mayores temáticas posibles. Entonces nos dimos cuenta que las 3 profesoras que teníamos segundo medio teníamos unidades que se podían tomar en común. Ya estaba Poder y Ambición en lenguaje, Dictadura militar en historia y problemáticas juveniles en artes visuales. Entonces decidimos tomar como eje historia, ¿ya? Y se hizo la idea de crear una muestra artística en el liceo con la intención de promover el cuidado y la protección de los derechos humanos y perseverar la memoria de lo que había ocurrido en esa época. Entonces, trabajamos en conjunto con las colegas planificando, ¿cierto?, esta muestra, dándole la opción a los chicos de optar por productos que ellos sintieran cómodos y a los cuales pudieran acceder con los materiales que tenía cada uno. Entonces se implementó la idea de hacer canciones, en algunos casos también hubo un chico en particular que decidió hacer una representación en video de un detenido desaparecido, contar la historia en primera persona de un detenido desaparecido como una especie de actuación que luego editó ese video. Se hicieron caligramas, se hicieron afiches, infografías. Por mi parte también pude y tuve la opción de hablar sobre el colectivo de acción de arte, el Grupo CADA, y el trabajo que hizo Diamelo Altit, Raúl Zurita, Loti Rosenfeld en su momento en Chile, ¿cierto?, en la época, y tema que no muchas veces tocamos, ¿cierto?, en un año común y corriente. Y tuve la opción de abordar más ese tema. Entonces los chicos también les dimos la opción de collage, de acuarela, de pintura, dependiendo de lo que ellos tenían acceso en sus casas. Y eso lo empezamos online y terminamos de trabajarlo físicamente ya en las clases híbridas presenciales. Y desde la asignatura de historia, ¿cierto?, se vio ya la materia en sí, se produjo el tema de la investigación y selección de los temas e historias que ellos iban a abordar. ¿Qué impacto tuvo esto y qué aprendizaje me llevo yo en lo personal? El hecho de poder dialogar, hablar en confianza y distribuir las tareas con mis colegas. También siento que aportó la pertinencia y autoestima escolar, no solo de los estudiantes, sino de nosotros como colegas también, porque nos sentimos muy emotivas con el resultado de la muestra. Nos sentimos que la muestra como que le hizo bien a los demás colegas que iban volviendo presencialmente porque coincidió justo con la vuelta. Todos se sentían muy emocionados del resultado de los chicos. El cumplimiento y participación en contexto de pandemia mejoró 1000% el hecho de tener 3 asignaturas y un solo producto. Y poder tener más horas de trabajo en cada espacio hizo que los resultados en cuanto a técnica, en cuanto a oficio, en cuanto a factura, fueran mucho mejor. Como ya le había hablado, la disminución del agobio y la mejor adquisición de los contenidos.
Entonces yo sé que no han visto los trabajos, así que ahora si Lice me ayuda, me gustaría dejarlos con un video para que puedan observar qué es lo que hicieron los chicos. Voy a dejar de compartir cuando... Ahí dejé de compartir. Bueno, gracias por tu atención y me gustaría también invitarlo a que apliquen este proyecto quizá el próximo año en la fecha en sus respectivos colegios y liceos. Gracias. Muchas gracias, Camila. Yo creo que yo creo que todos los trabajos lo emocionan, le dejan una reflexión, una reflexión de profesor, de cómo lo que estamos haciendo hoy día es súper importante para nuestros estudiantes. Es parte no solo del hacer por el hacer, sino que de un hacer crítico, de un hacer reflexivo, de un hacer que los invita a aprender, pero también a crear. Siento que la riqueza de este trabajo interdisciplinario queda súper clara. Yo creo que una de las grandes oportunidades que tenemos hoy día es que uno de los temas que se potencia hoy día es el trabajo interdisciplinario, pero verlo en concreto yo creo que es un incentivo mucho mayor. Yo creo que a veces pasa en los establecimientos que es como ya, es como un poco como hay que hacerlo. ¿Qué cursos? Ahí van apareciendo algunos comentarios, algunas preguntas que están en el chat. Bueno, muy interesante la articulación que hicieron. Bueno, un profesor ahí que nos deja un saludo porque tuvo que retirarse, lo potente del trabajo.
Ahí estamos con las preguntas, son los segundos medios del establecimiento. Sí, sí, yo ahí comparto con Rafael, yo también creo que el asignaturismo es un tema, yo creo que a empezar a hablar de áreas o empezar a vincular distintos grupos de conocimientos y habilidades, potencia efectivamente un estudiante más integral. Siempre se habla desde el estudiante integral, desde el que el estudiante tiene que saber muchas cosas, pero en realidad a veces es el cruce y el trabajo contextualizado y real lo que nos da esa posibilidad. Ponerlos en un tema que es contingente, ponerlos en una situación de trabajo colaborativo entre distintos docentes, es lo que a los estudiantes les da este aprendizaje que realmente es integral y que realmente tiene que ver con sus procesos actuales. En el chat estará apareciendo el formulario que corresponde a la evaluación de este proceso, pero esta evaluación no es una evaluación como otras, no hay una escala de 1 a 7, sino que lo que queremos es saber cuánto esta actividad está aportando a ustedes y dejarlos súper invitados porque, como yo les decía al inicio, este es un hito inaugural. Lo que nosotros queremos es que esta relación que comenzamos ahora, de empezar a mirar las prácticas de otros colegas en distintos lugares de la región, nos permita ir construyendo un trabajo colaborativo. A veces el trabajo de los profesores es súper solitario, lo hacemos, nosotros preparamos nuestro material, nosotros preparamos nuestra evaluación y nosotros tenemos que después estar revisando ahí varias horas. Yo creo que uno de los puntos que tocó Camila es uno de los puntos que a nosotros también nos interesa que ocurra, que esta colaboración, crear junto con otros colegas, disminuir el agobio que significa el tener que hacer todo solo y la dedicación de tiempo que tenemos que ir haciendo en cada una de las actividades. Y en ese marco, en el formulario van a aparecer unas preguntas que tienen que ver con temas que les gustaría que fuéramos trabajando en estas comunidades. Las comunidades tienen una proyección 2022, la idea es que logren tomar toda esta dimensión que hemos visto hoy día y generar este aporte a lo que es el trabajo que estamos realizando hoy día. Y para cerrar los dejo con nuestro coordinador Fabián Retamal para ahí dar el punto final a esta emocionante actividad. Yo estoy en este momento con emociones muy, muy potentes y muy, muy contenta. No sé cómo más expresarlo, así que ahí vamos a dejar a Fabián para que cierre. Gracias, Claudia. ¿Se escucha? Sí, yo también quedé muy impactado y emocionado porque creo que las características, los distintos tipos de trabajo, la experiencia que ustedes tienen, nos hace seguir pensando de qué manera podemos ir relevando y proyectando este trabajo para que sea un elemento fundamental del trabajo que hacen su establecimiento, del trabajo que hacen ustedes dentro de la escuela y de lo que hacemos nosotros como programa. Yo creo que de pronto se nos olvida un poco cuál es nuestra misión como programa. Nosotros trabajamos para poder fortalecer los procesos de transición a la educación superior, pero también para que el vínculo de la universidad con los establecimientos sea un vínculo virtuoso desde el punto de vista de instituciones que aprenden juntas. Y creo que desde ese punto de vista lo que hemos visto hoy día es que hemos aprendido, ¿no? En un espacio que es inédito y en ese sentido un espacio que tenemos mucho que trabajar por construirlo, y en ese sentido me parece que lo que se ha ido haciendo hoy día como hito inaugural es una piedra que permite de alguna manera seguir trabajando en un terreno que me parece que va a ser fértil. Yo, más que decir palabras que ya se han dicho muchas, yo quería agradecerles a ustedes el trabajo que han hecho, al equipo, a Carla, al equipo de mediadores, por lo que nos han brindado hoy día, y decirles que yo me voy a encargar de seguir insistiendo con las directoras, con los directores, para darle el valor al trabajo que ustedes hacen, para insertarlo dentro del esquema de trabajo del PASE, y así sumar una nueva comunidad de aprendizaje. Así que yo desde aquí, más bien agradecido y me dispongo a lo que esta comunidad pueda ir construyendo. Justo al final se te fue el audio, pero ya todos somos medio expertos en leer labios, así que muchas gracias, ¿Ah, sí? lo alcanzamos a leer, sí, ya somos todos medio expertos. Gracias a todos los profesores que hoy día estuvieron como expositores, a los que están aquí hasta el final, que escucharon las presentaciones y que están interesados en ser parte de esta comunidad. Profesora Judy, profesora Camila, profesora Teresa, profesora Alejandra, profesor Rafael, profesor Hugo,
se me está acabando Hugo. Gracias por la generosidad, por haber preparado este material, por compartirlo con los colegas, y esperamos tenerlos a todos y a más colegas si se quieren sumar, si están trabajando interdisciplinariamente, si tienen grupos de talleristas en los establecimientos, están todos muy cordialmente invitados, los vamos a seguir vinculando. Esperamos que esto efectivamente dé frutos hacia el año 2022, y para eso ustedes son la base más importante. Nosotros creemos en nuestros profesores y creemos que lo que está haciendo tiene que hacerse visible. Yo creo que como esta pequeña ventana que abrimos hoy día tiene que seguir ampliándose y seguir creciendo para que podamos también apoyarnos mutuamente. Así que muchas gracias a todos los que están ahí escribiendo en el chat. Nos despedimos, gracias por haber dado estos minutos adicionales, y nos vamos a estar comunicando. Si pueden contestar la encuesta, se lo agradeceríamos mucho, 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 porque para nosotros eso también nos sirve como insumo. Las evidencias hoy en día lo son todo, lo son todo. Así que eso, muchas gracias, que tengan una excelente tarde, y nos estamos viendo en otra sesión de la Comunidad de Aprendizaje y Educación Artística. Chao, chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, muchas Chao, gracias. muchas gracias. Hasta pronto.